Qué gusto, muchas gracias por su paciencia, por su comprensión. Aquí estamos con nuestra lectura guiada de la Biblia en nuestra clase o sesión número 536. Estamos leyendo el último evangelio, el precioso y maravilloso evangelio de Juan. Hoy vamos a leer los capítulos 5 y 6. Padre, Hijo y Espíritu Santo, augusta y santa Trinidad, haz de mí lo que quieras. Amén. Capítulo 5. Pasado algún tiempo celebraban los judíos una fiesta. Y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de los rebaños, una piscina llamada en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. Yacía en ellos una multitud de enfermos, ciegos, cojos y lisiados que aguardaban a que se removiese el agua. De vez en cuando bajaba el ángel del Señor en la piscina y agitaba el agua, y el primero que se metía apenas agitaba el agua se sanaba de cualquier enfermedad que padeciera. Había allí un hombre que tenía 38 años enfermo. Jesús lo vio acostado y sabiendo que llevaba así mucho tiempo le dice: ¿Quieres sanarte? Le contestó el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina. Cuando se agita el agua, cuando yo voy, otro se ha metido antes. Le dice Jesús: levántate, toma tu camilla y camina. Al instante aquel hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Pero aquel día era sábado, por lo cual los judíos, subrayamos judíos, dijeron al que se había sanado: hoy es sábado, no puedes transportar tu camilla. Les contestó: el que me sanó me dijo que tomara mi camilla y caminara. Le preguntaron: ¿quién te dijo que la tomaras y caminaras? Pero el hombre sanado lo ignoraba porque Jesús se había retirado de aquel lugar tan concurrido. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice: mira que has sanado, no vuelvas a pecar, no te vaya a suceder algo peor. El hombre fue y dijo a los judíos nuevamente, que era Jesús quien lo había sanado. Por ese motivo perseguían los judíos a Jesús por hacer tales cosas en sábado, pero Jesús les dijo: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos tenían aún más deseos de matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino además llamaba Padre suyo a Dios, igualándose a él. Jesús tomó la palabra y les dijo: les aseguro, el Hijo no hace nada por su cuenta, si no se lo ve hacer al Padre. Lo que aquel hace, lo hace igualmente el Hijo. A ver, vamos a subrayar la curación. Quedó sano. El hombre quedó sano. ¿Qué señales está? 3. La primera, boda de Caná. La segunda, curación del hijo del funcionario real. 3. Curación del paralítico en la piscina de los 5 pórticos. Continuamos versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará obras más grandes aún para que ustedes queden maravillados. Como el Padre resucita a los muertos y les da vida, del mismo modo el Hijo da vida a los que Él quiere. El Padre no juzga a nadie, sino que encomienda al Hijo la tarea de juzgar, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Quien no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Les aseguro que quien oye mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna y no es sometido a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que se acerca la hora, ya ha llegado, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Así como el Padre posee vida en sí, del mismo modo hace que el Hijo posea vida en sí, y puesto que es el Hijo del hombre, le ha confiado el poder de juzgar. No se extrañen de esto, llega la hora en que todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hicieron el bien resucitarán para vivir, los que hicieron el mal resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta, juzgo por lo que oigo, y mi sentencia es justa, porque no pretendo hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería válido. Otro atestigua a mi favor, y yo sé que su testimonio a mi favor es verdadero. Ustedes enviaron una delegación a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Y aunque yo no me apoyo en testimonio humano, digo esto para la salvación de ustedes. Era una lámpara que ardía y alumbraba,
y ustedes quisieron disfrutar un rato de su luz. Yo tengo un testimonio más valioso que el de Juan. Las obras que mi Padre me encargó hacer y que yo hago atestiguan de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió da testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no permanece en ustedes, porque al que él envió no le creen. Estudian las Escrituras pensando que encierra vida eterna, porque ella da testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no recibo honores de los hombres. Además, yo sé que ustedes no poseen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniera en nombre propio, lo recibirían. ¿Cómo pueden creer? Si viven pendientes del honor que se dan unos a otros, en lugar de buscar el honor que solo viene de Dios, no piensen que seré yo el que los acuse ante el Padre. Los acusará Moisés, en quien confían, porque si creyeran a Moisés, también creerían en mí, ya que él escribió acerca de mí. Y si no creen lo que él escribió, ¿cómo creerán en mis palabras? Capítulo 6. Después de esto pasó Jesús a la otra orilla del lago de Galilea, el Tiberíades. Le siguió un gran gentío, porque veían las señales que hacía con los enfermos. Señales, acuérdense. Jesús se retiró a un monte y ahí se sentó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Segunda Pascua. La Pascua, fiesta de los judíos. Capítulo 6. Atención, mucha atención, por favor. Levantando la vista y viendo el gentío que acudía a él, Jesús dice a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darle de comer? Lo decía para ponerlo a prueba porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 monedas de pan no bastarían para que a cada uno le tocase un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: hagan lo que la gente se siente. Había hierba abundante en el lugar. Se sentaron, los hombres eran 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieran. Cuando quedaron satisfechos, dice Jesús a los discípulos: recojan las sobras para que no se desaproveche nada. La recogieron y con los trozos de los 5 panes de cebada que había sobrado de los comensales, llenaron 12 canastos. Cuando la gente vio la señal que había hecho Jesús, señal, ¿qué señal? ¿En qué señal estamos? Cuarta, que fue multiplicación de los panes. Dijeron: este es un profeta. Volvemos a subrayar la palabra profeta. Lo leímos en el capítulo 4 con la samaritana, que había de venir al mundo. Refiriéndose a Jesús, por supuesto. Jesús, conociendo que pensaban venir para llevárselo y proclamarlo rey, se retiró de nuevo al monte él solo. Al atardecer, los discípulos bajaron hasta el lago, subieron a la barca y atravesaron el lago hacia Cafarnaúm. Había oscurecido y Jesús no los había alcanzado aún. Soplaba un fuerte viento y el lago se encrespaba. Cuando había remado unos 5 o 6 kilómetros, ven a Jesús que se acerca al barco caminando sobre el agua y se asusta. Él les dice: soy yo, no teman. Quisieron subirlo a bordo y enseguida la barca tocó tierra en el lugar al que se dirigían. Bien. Entonces, tenemos a Jesús que camina sobre las aguas, caminando sobre el agua. ¿Será esta la quinta señal? Ya veremos. Versículo 22. A la mañana siguiente, la gente que se había quedado en la otra orilla vio que allí no había más que un bote. Siendo así que los discípulos se habían ido solos y Jesús no se había ido con ellos. Desde Tiberíades llegaron otras barcas y atracaron cerca del lugar donde el Señor dio gracias y ellos comieron el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron en los botes y se dirigieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Lo encontraron a la otra orilla del lago y le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste aquí?
Jesús les respondió, les aseguro que no me buscan por las señales que han visto. Señales, Jesús insiste en las señales, sino porque se han hartado de pan. Trabajen no por un alimento que perece, sino por un alimento que dura y da vida eterna. El que les dará el Hijo del Hombre, en él Dios Padre ha puesto su sello. Le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús les contestó, la obra de Dios consiste en que ustedes crean en aquel que le envió. Le dijeron, ¿qué señal haces para que veamos y creamos en qué trabajas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Les respondió Jesús, les aseguro que no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. El pan del cielo es el que baja del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre. El que cree en mí no pasará nunca sed. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Atención. La samaritana, capítulo 4, le dice, dame de esa agua de beber. Ahora le dicen aquí los judíos, Señor, danos siempre de ese pan. Los que el Padre me ha confiado vendrán a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque no bajé del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda a ninguno de los que me confió, sino que lo resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que contempla al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Los judíos, versículo 41, murmuraban porque habían dicho que era el pan bajado del cielo y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice que ha bajado del cielo? Jesús les dijo, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Yo lo resucitaré el último día. Los profetas han escrito que todos serán discípulos de Dios. Quien escucha al Padre y aprende vendrá a mí. No es que a alguien haya visto al Padre, sino el que está junto al Padre, ese ha visto al Padre. Les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, que baja del cielo, para que quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Atención, preguntarán, Padre, ¿y los subtítulos por qué no los lee? Porque en el original no existen. Estos subtítulos están puestos para ayudar a los lectores, pero nosotros estamos haciendo un ejercicio muy diferente, tratándonos de apegarnos al texto de la mejor manera posible. Fíjense cuánto tiempo después de todo lo que leímos, les vengo a explicar esto de los famosos títulos. Proseguimos. Versículo 52, resaltamos, los judíos se pusieron a discutir, ¿cómo puede darnos de comer su carne? Les contestó Jesús, les aseguro que si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que me envió vive y yo vivo por él, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, y no es como el que comieron sus padres y murieron. Quien come este pan vivirá siempre. Esto dijo enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Muchos de los discípulos que lo oyeron comentaban, este discurso es bien duro, ¿quién podrá escucharlo? Jesús, conociendo por dentro que los discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto los escandaliza? ¿Qué será cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El espíritu del que da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Desde el comienzo Jesús sabía quiénes no creían y quién lo iba a traicionar. Otra vez podemos tener la tentación de que, Judas, tranquilos, puede ser algo que te llame, pero ahorita estamos viendo qué es lo que más va guiando y qué importante resulta el verbo permanecer, las 7 señales,
Habrá judíos, que ya expliqué por qué. Continúa. Y añadió, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos lo abandonaron y ya no andaban con él. Así que Jesús dijo a los 12, ¿también ustedes quieren abandonarme? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y reconocemos que tú eres el consagrado de Dios. Jesús le respondió, ¿no soy yo acaso el que los eligió a ustedes los 12? Sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Lo decía por Judas Iscariote, uno de los 12 que lo iba a entregar. Y bien, pues concluimos estas lecturas. Vamos a ver las notas de pie de página a grandes saltos. Capítulo 6, versículo 15, dar de comer a los 5,000. Estamos en la cuarta señal, o la quinta. A ver, no se pierdan, ¿eh? Aquí vamos a ir aclarando. Jesús camina sobre el agua. ¿Qué pasó ahí? Tenemos la quinta señal, ¿no? Realmente. ¿O qué? ¿Ya nos perdimos? Recordamos. Boda, agua convertida en vino. El hijo del funcionario real sanado. Paralítico sanado. La multiplicación de los panes. 4. Y quinto, Jesús camina sobre el agua. Capítulo 6, versículos 22 a 71, el discurso eucarístico. Todo el tema de Jesús, pan de vida, pan bajado del cielo, pan que da la vida. La expresión de la samaritana, dame de esa agua. La expresión ahora de estos judíos y discípulos, danos de ese pan. La carne y la sangre de Jesús, alimento y bebida de salvación, que los escandaliza hasta el extremo, e incluso lo abandonan varios discípulos, la consecuencia de su discurso. Y Jesús le pregunta a los 12, ¿ustedes también quieren abandonarme? Y aquí las palabras de Pedro, que las encontramos cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? En los otros evangelios, aquí está de frente a quienes lo van a abandonar. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que eres el consagrado de Dios. Muchas gracias, muchas felicidades. Ya logramos avanzar una clase más. Lunes, martes, miércoles. Bendiciones.